Muy buenas tardes para todos. Para nosotros es un placer darles la bienvenida y agradecerles, digamos, por la conexión que han tenido, por la asistencia. Em, este, mm, este webinar informativo sobre la licenciatura en lengua castellana y literatura y lengua castellana, pues tiene como fin, digamos, orientarlos en términos generales eh, sobre en qué consiste la licenciatura y ojalá que al final pues ustedes se vean bastante motivados eh, a cursarla, a inscribirse, eh, digamos como a unirse, digamos, a la universidad también. ¿Listo? Mi nombre es Daniel Dávila, yo soy el coordinador del programa. Yo voy a estar, digamos, presentando parte de lo que va, en lo que va a consistir la licenciatura y también nos va a acompañar un muy buen equipo, como lo es el profesor Jairo Galindo, que es el director de programas virtuales y a distancia de la Universidad de La Salle. ¿Listo? Además de él, también nos van a acompañar la profesora Catalina Jaramillo y el profesor Rodolfo López, cada uno de ellos con una gran trayectoria en la universidad y con una gran experiencia en su quehacer docente y en sus áreas disciplinares respectivamente. ¿Listo? Bueno. Vamos a comenzar entonces por las generalidades. ¿Listo? La licenciatura, pues en general, pues lleva ese título, licenciatura en literatura y lengua castellana. Eh, es una licenciatura que dura 8 semestres eh, y pues va a tener, digamos, allí una modalidad virtual. ¿Listo? Quiere decir que ustedes siempre van a estar conectados eh, a una plataforma. En esa plataforma pues ya están los cursos, ya están, digamos, sus calificaciones, ya está todo preparado con el fin de que eh, ustedes puedan ir haciendo seguimiento a su propio proceso y además, digamos, puedan mirar los diferentes materiales, los recursos que están allí. ¿Listo? El valor de la licenciatura pues es 2.160.000 pesos. Pero la universidad, digamos, ofrece una beca solidaria del 15% para el primer semestre del año entrante, es decir, de 2021. ¿Listo? Y en esta oportunidad, pues no se van a cobrar, no se va a cobrar la inscripción a la licenciatura. ¿Listo? Bueno, les estaba comentando que era una licenciatura, o es una licenciatura que está planeada, digamos, bajo una modalidad virtual. Eh, digamos, esto exige, digamos, en términos generales, pues, un trabajo autónomo, un trabajo, digamos, bastante, em, no sé, autogestionado, digámoslo así, pero a la vez, un plus que presentan, digamos, estas licenciaturas y en especial esta, la licenciatura en literatura y lengua castellana, es que vamos a tener unos encuentros sincrónicos, ¿sí? Con los diferentes profesores de las diferentes asignaturas o espacios académicos. Y la intención básicamente es que en estos encuentros sincrónicos pues se hagan como tutorías, algunas orientaciones que ustedes necesiten, aclaraciones o incluso un desarrollo temático eh, más completo de pronto de lo que esté, digamos, allí en la plataforma, ¿sí? Esa es una gran ventaja porque parte de la política de la universidad, además, es hacer un acompañamiento hacia los estudiantes por parte de, digamos, todo el cuerpo de profesores. Entonces, ese sería como un plus que se tiene, digamos, en términos generales en la licenciatura. ¿Listo? Em, bueno. Bueno, lo que vamos a presentar acá es simplemente cómo está estructurada un poco la licenciatura en términos muy generales. Eh, Básicamente, digamos, lo que pretende la licenciatura es formar, ¿cierto? Digamos, profesionales, más exactamente licenciados, con unas buenas competencias conceptuales, prácticas, ¿sí? Y profesionales que puedan, digamos, no solamente desempeñar su labor en sí, sino también entrar, digamos, dentro de una competencia laboral, digámoslo así, ¿sí?
Eh, y eso quiere decir que tenemos que ser, digamos, competentes en diferentes aspectos, ¿listo? No solamente, digamos, en algunos casos en lo disciplinar o en lo metodológico, en lo didáctico, pedagógico, sino casi que es una visión integral, pues, del profesional, ¿listo? Em, entonces, lo que estamos viendo es que para allá es donde vamos, ¿no? Es decir, ese es como el objetivo general, ¿no? Em, la idea es obviamente que ustedes entiendan que la licenciatura o que se entienda que la licenciatura pues eh, pretende, digamos, formar profesionales íntegros con grandes capacidades en términos generales, ¿no? No solamente en lo académico. Listo. Como visión, pues también tenemos una proyección, ¿cierto? La idea es que es lograr una cobertura amplia en el país, ¿cierto? Y a la vez lograr como una, no sé, digámoslo así, democratización de la educación. Por eso, digamos, se explica un poco la noción de la virtualidad, ¿no? Perdón, para que se pueda llegar de una u otra manera a un cubrimiento mucho más amplio, ¿cierto? em, y que a la vez ese cubrimiento pueda, digamos, valorar los diferentes contextos o instancias, ¿sí? También para eso nosotros nos vamos a preparar dentro de la licenciatura, ¿listo? Bueno, entonces, en términos generales, ¿qué se pretende? ¿Listo? En primera instancia, pues tenemos eh, la intención, ¿cierto?, de formar unos licenciados que sean reflexivos y críticos, ¿cierto? Reflexivos y críticos frente a los entornos en los cuales se desarrolla, ¿sí? Em, bueno, en esto, pues en escala nacional, local, particular, etcétera, pero que siempre tengan, digamos, como en mente, digamos, cuál va a ser su quehacer, no solamente eh, como docente, sino también su orientación, por ejemplo, disciplinar, ¿no? Es decir, lengua castellana y literatura, ¿listo? Entonces, un docente o un licenciado en lengua castellana y en literatura, por ejemplo, pero que sea reflexivo y crítico del entorno. ¿Listo? Además de eso, pues también tenemos la gran intención, por ejemplo, de, eh, de que el profesional, ¿cierto? O en este caso los licenciados, ustedes en literatura y lengua castellana, pues tengan sólidos conocimientos del área, es decir, de estos dos ejes, tanto de la literatura como de la lengua castellana. Quiere decir que vamos a ser capaces de reconocer cuál es el impacto, por ejemplo, en términos generales de la lengua castellana en el mundo y vamos a recurrir, digamos, a las bases, por ejemplo, de lo que se ha analizado de la lengua en términos generales, desde diferentes perspectivas, desde diferentes disciplinas, ¿cierto? Con el fin de que tengamos conocimientos mucho más profundos, definitivamente nos volvamos como especialistas en ese nivel, ¿no? Y respecto a estos grados de conocimiento, ¿listo? Em, pero por el otro lado también en términos de la literatura, entonces también vamos a ser especialistas en términos del reconocimiento de modelos teóricos de la literatura, ¿sí? Formas de analizar. Bueno, ahorita el profe Rodolfo nos va a presentar un poco más al respecto, pero digamos en este segundo punto que se ve aquí es esa la intención, ¿no? Un conocimiento sólido sobre lo disciplinar para que otra vez podamos brindar lo mejor de nosotros a los futuros estudiantes que vamos a tener. ¿Listo? Además de eso, también se pretende que el licenciado pues sea capaz, ¿sí? Con base en esa reflexión crítica y ese conocimiento disciplinar fuerte, sea capaz de diseñar, ¿cierto? Es decir, de producir, ¿cierto? Em, cuestiones didácticas, ¿no? Estrategias didácticas que le permitan poner ese conocimiento disciplinar en un marco contextual bastante particular, cualquiera que sea, ¿sí? Y resolver sobre todo problemas que están dados dentro del entorno. ¿Eso qué quiere decir? Que allí hay un nivel de competitividad bastante alto, porque además de saber, ¿sí? Lo disciplinar que es, digamos, en términos generales de lo que se encargan las ciencias del lenguaje,
en este caso, va a ser capaz, digamos, de diseñar y aplicar estrategias didácticas una vez evaluadas las situaciones o las variables del entorno. ¿Listo? Eso ya ahí, digamos, tiene un nivel de fortaleza bastante amplio. Es decir, no es solamente, digamos, conocer, sino, o saber, sino saber hacer también. ¿Listo? Entonces ahí se sustenta un poco lo que presentábamos en términos generales hace un momento, y era justamente lo de la integralidad de la formación en los docentes o en los licenciados en literatura y en lengua castellana. Finalmente, unos docentes que puedan relacionar su práctica docente con la investigación, es decir, que gracias a la creatividad, a la crítica, a la reflexión, puedan configurar proyectos de investigación o que de las experiencias que tengan en el aula o en su quehacer puedan sacar proyectos investigativos, puedan aportar el conocimiento, puedan desarrollar de una u otra manera, digamos, investigaciones que puedan aportarle a la sociedad en términos generales. ¿Listo? Eso sería en general un poco lo que se pretende. Para lograr esto, chicos y muchachos y acompañantes y profesores, pues voy a hablar rápidamente sobre la malla curricular. La malla curricular del programa, pues tiene como base unos núcleos problemáticos, que en este caso son tres, ustedes los están viendo aquí en el costado izquierdo. Cada uno de estos, pues, va a responder casi que a unas necesidades de contexto, ¿cierto? En general. Eh, y pues lo vamos a entender un poco desde no solamente lo que nos va a cubrir digamos, en términos de la formación como licenciados, sino también en lo social, ¿sí? En el aporte que podemos lograr en la sociedad, ¿listo? Entonces tenemos estos tres núcleos problemáticos: saber pedagógico, ¿cierto? Y saber didáctico, es decir, lo que les decía, el poder hacer cosas con lo que nosotros sabemos. La comprensión de la literatura y la lingüística y el uso de la lengua materna, es decir, cómo vamos ahora a eso a disciplinar, ¿sí? Cómo lo vamos a ir desarrollando a lo largo de la carrera. Las prácticas e investigación en contexto, que también era lo que les estaba mencionando hace un rato, cómo podemos ser capaces, digamos, de proyectar eso que conocemos en justamente investigación para aportarle algo a la sociedad o al contexto donde estamos viviendo. Entonces, esos tres núcleos problemáticos se van a conectar rápidamente con las áreas de formación que están en la malla curricular del programa. ¿Listo? Tenemos 7 en términos generales. La primera es fundamentación general, que ya voy a especificar de qué se va a tratar. La segunda es lo disciplinar. La tercera, didáctica de las disciplinas, fundamentación pedagógica, formación electiva, prácticas pedagógicas y fundamentación investigativa. Y finalmente, formación ensayista, que es como el sello que le pone la universidad a sus programas. ¿Listo? Entonces, estas áreas de formación se van a ver reflejadas obviamente en espacios académicos y en asignaturas que ustedes pueden cursar o que ustedes van a cursar a lo largo de la carrera. ¿Listo? Entonces, así rápidamente y como para que lo miremos, en un primer, digamos, en la primera área, digámoslo, tenemos el área de fundamentación. Y ustedes lo que pueden ver ahí es que la intención es, como justamente se dice, dar un fundamento, ¿cierto? En diferentes niveles. Es decir, casi que lo que un profesional debería, digamos, tener como competencias básicas, digámoslo así. Y por eso se ven estas asignaturas, digamos, que ustedes están viendo aquí en la malla, ¿listo? Eh, Nada más como ejemplo, las habilidades de lectura, hoy en día, pues, de una u otra manera, eh, estas habilidades en términos de la educación en general deben ser fortalecidas, ¿sí? Porque son determinantes, digámoslo así, no solamente en el ámbito académico, sino en la vida social en general, ¿no? En la vida cotidiana. ¿M? La comprensión, el qué hacer con cada cosa, ¿cierto? Que nosotros comprendemos. Y bueno,
en ese nivel ustedes ven esa área de fundamentación que está aquí en rosado. ¿Listo? Eh, Seguimos con la disciplinar, que es justamente lo que les decía. Aquí están básicamente los espacios académicos que ustedes van a estudiar, ¿cierto? Por ejemplo, fundamentos en lenguaje de la lengua, introducción a la literatura en primer semestre. Y si ustedes ven de ahí hacia la parte derecha, pues hay una serie de asignaturas que van a fortalecer ese campo disciplinar, ¿no? O sea, es justamente como la columna pues de la carrera y por lo cual ustedes, digamos, van a ser distinguidos, ¿no? Van a ser especialistas en este tipo de áreas que ustedes están viendo acá. ¿M? Interesantes, todas, digamos, porque todas van a nutrir a la carrera, ¿cierto? Sociolingüística, oralidades y dramaturgia, por ejemplo, literatura y narrativas contemporáneas, ¿sí? Lingüística aplicada, bueno, al español, ¿sí? Todo ese tipo de información y de formación nos va a servir precisamente para, eh, como se dice, bueno, válgase aquí la redundancia, para formarnos como licenciados en esta área disciplinar, ¿listo? En cuanto a lo didáctico, lo que les decía es más como saber qué hacer con todo ese conocimiento, pero desde un punto de vista, pues obviamente de la educación, lo pedagógico, ¿sí? Entonces ustedes ven aquí algunas asignaturas que tienen que ver con didáctica general o que van desde la didáctica general hasta la didáctica y mediaciones digitales, ¿sí? Noten cómo el programa incluso, pues digamos, tiene en cuenta toda la cuestión digital que está hoy en día pues en boga, etcétera, etcétera. ¿Listo? La fundamentación pedagógica, lo mismo, tenemos una orientación mucho más hacia, ahora sí, el quehacer docente, ¿cierto? Em, y para eso, pues obviamente tenemos estos espacios académicos que ustedes ven aquí en azul abajo de la diapositiva, ¿listo? Eh, a hablar un poco en términos de qué es la evaluación, un poco de cuáles son las políticas educativas, cuáles son los recorridos, la historia, bueno, un montón de información bastante valiosa para nosotros. ¿Listo? Esta es la otra parte de la malla curricular, las selectivas que ofrece la universidad, pues ya se darán o se irán ofertando, digamos, a lo largo de los semestres. Tienen un carácter interdisciplinar y pues es mucho más interesante y enriquecedor, digamos, para un estudiante pues poder seleccionar lo que quiere cursar y que le sirva para su formación profesional. Luego viene práctica pedagógica y fundamentación de investigación. Lo mismo, en este caso, pues nos vamos a orientar a qué provecho investigativo podemos sacar de todas esas experiencias que nosotros podemos tener a lo largo de la carrera, ¿sí? Y pues obviamente incluso a veces sacar de la misma práctica ideas para formular proyectos de investigación. Y finalmente, la formación de perdón, lasallista, que es como la impronta o el sello de la universidad y es donde ustedes van a cursar, digamos, eh, algunos espacios académicos que tienen que ver con humanidades, ¿cierto? Con ética, que nos ayudan a formarnos como profesionales integrales. ¿Listo? Bueno. Creo que ahora sí, no sé si de pronto el profe Jairo tenga algo que añadir ahí. Mientras tanto, ya le vamos a dar la palabra al profe Rodolfo y luego le vamos a dar la palabra a la profesora Catalina. ¿Listo? Gracias, estimado Daniel, muy amable. Gracias por toda esa presentación que nos hace sobre la licenciatura en literatura y lengua castellana. Es muy importante poder observar cómo es que esta licenciatura en modalidad virtual no tiene nada que esperar o que deberle a otros espacios de licenciatura en modelo presencial. Incluso se combina de modo tal que cuando usted estudia la licenciatura en modalidad virtual, encuentra incluso más riqueza de contenidos, más desarrollo de procesos que en una licenciatura presencial. Uno de esos elementos es el que, por ejemplo, ahora veremos con el profesor Rodolfo. El profesor Rodolfo, muy buenas tardes. Él es un eximio profesor de la universidad. Nos ha acompañado, pero no en años, sino en experiencia con bastantes
enseñanzas alrededor de la literatura y la lengua castellana. Él es uno de los miembros ilustres del equipo de la licenciatura que pues tiene su propio blog para que ustedes lo sigan compartiendo y es parte de estos ejemplos que nosotros tenemos de usted no puede enseñar algo si usted mismo como profesor no es capaz de mostrarlo. El profesor Rodolfo compartiré acá con ustedes la dirección del blog que él tiene para que ustedes puedan ver parte de su producción, que es la que él nos va a compartir en este momento, y que dentro de lo que hablamos de literatura y lengua castellana es a lo que podemos utilizar, a lo que podemos llamar como un ejemplo sobre la marcha. Nosotros vamos a aprender a enseñar algo que surge de nuestra pasión y que es de la pasión transmitida por otros. Profesor Rodolfo, compártanos de su experiencia, qué es lo que nosotros aquí en la licenciatura vemos en literatura y lengua castellana y pues le escuchamos. Muchas gracias, profesor Rodolfo. Gracias, Daniel, gracias, Jairo, muy amable por tan eximias palabras, tan generosas palabras. Cata, muy buenas tardes. A todos ustedes, más que bienvenidos, porque creo que ya están en la licenciatura, entonces simplemente le estamos dando la bienvenida, nada más. Bueno, como Jairo decía, mi nombre es Rodolfo Alberto López, llevo ya muchos años de docencia, dedicado al lenguaje, al pensamiento crítico y a la literatura. Estoy en la licenciatura virtual a cargo de, si ustedes ven el segundo núcleo de formación disciplinar, la primera asignatura se llama Introducción a la Literatura. Entonces, esa es la que estoy yo trabajando, la que estoy yo acompañando, orientando con los estudiantes. Y pues al respecto, en primera instancia, y un poco lo decía Jairo, uno educa desde lo que uno sabe, pero uno educa desde lo que uno ama. Y como diría Paulo Freire, pues para enseñar primero hay que aprender. Y la experiencia del aprendizaje es la que determina la experiencia de la enseñanza. En ese sentido, pues los invitamos a unirse al equipo que piensa, reflexiona, propone sobre educación literaria o literatura y lengua castellana para nuestro país y para nuestra comunidad planetaria, porque hoy en día más que cualquiera somos ante todo comunidad planetaria. Bueno, en primera instancia, retomando un poco, hay una filósofa norteamericana llamada Martha Nussbaum que dice que ¿por qué enseña literatura? Ella dice, pues, en resumidas cuentas, en el curso lo veremos más en detalle, que tal vez la literatura es la que nos permite una mayor comprensión y aproximación al mundo. Es decir, el lenguaje que es mundo y que es nuestro mundo es también la posibilidad de comprender eso que llamamos sociedad, historia, condición humana. Hay una expresión muy hermosa, si ustedes de pronto la han leído, de Paulo Freire en un libro, que si no lo han leído les recomiendo, que se llama Pedagogía de la Autonomía. En el capítulo 9, capítulo 10 aproximadamente, él hace un amplio desarrollo de qué es leer. Y él dice que la lectura del mundo precede a la lectura de la palabra. Y yo me he servido de eso para plantear una hipótesis que les quiero lanzar y a los que los quiero invitar a que la trabajemos problemáticamente en el curso, y es que la literatura es una lectura del mundo precedida por la lectura de la palabra. Ojo, repito, la lectura la literatura es una lectura del mundo precedida de una lectura de la palabra. Desde esa perspectiva, entonces, quiero que hagamos unas anotaciones muy breves sobre esto de por qué estudiar literatura y qué implica estudiar literatura. Si es factible en el blog, ¿sí tendremos acceso al blog? No. No, señor, solamente el enlace. Bueno, no importa. El blog lo recomiendo, los invito porque es una de las mediaciones que utilizo en la licenciatura para trabajar, porque uno de profesor enseña con lo que modela y uno de profesor difícilmente puede hablar de que es lector y escritor competente si en sus clases no se asume como lector y como escritor. En perspectiva de eso, yo hace 5 años, tal vez 6 años, Jairo fue de mis primeros orientadores en eso.
creé un blog que se llama Pensamiento y Comprensión. Lo pueden visitar cuando quieran, pensamientoycomprensión.wordpress.com. Allí yo planteo algo en diferentes entradas. La primera, permítanme simplemente hacer una breve lectura de uno de esos links que se llama Enseñar Literatura. Dice: no creo advertir nada nuevo al afirmar que es una prioridad de sentido resituar el lugar de la enseñanza de las humanidades y en ella de la literatura en el mundo actual. Las creencias, prácticas, acciones que vivimos, en las que creemos y por las que nos jugamos la vida incluso, tienen que ver directamente con la enseñanza de la literatura. ¿Pero por qué la enseñanza de la literatura? Porque la enseñanza de la literatura, digo aquí, nos permite desde una perspectiva crítica, reflexiva, estética y política, ser personas trascendentes, espirituales y empáticas, en un escenario que nos invita a combatir los totalitarismos, la egolatría, la negación de la fragilidad y la contingencia de la muerte, más hoy en día, ¿no? Ustedes lo entienden perfectamente. Las artes y las humanidades nos hablan al rostro y no a las máscaras. Vuelan directo a nuestras experiencias y develan esa falsa soberbia del superhombre en la que nos hemos creído y de aquel individualismo a ultranza que nos gobierna. Una obra de arte, una pieza musical, un cuerpo que expresa el ritmo, el diálogo entre dos personajes, ese verso fulminante o aquella narración llena de personajes nos permiten comprender que somos menos de lo que creemos ser y más de lo que somos todos. La literatura nos permite comprender que somos más continente que islas. Es decir, que tenemos, como diría el maestro Edgar Morin, un destino común y una aventura planetaria. Eso es una introducción del blog en el link que se llama Enseñar Literatura. Pero quiero, en unos minuticos, compartir con ustedes unas reflexiones a viva voz que parten de una pregunta generadora o directriz, que es la que yo de alguna forma dirijo en el seminario de Introducción a la Literatura. La pregunta es, bueno, ¿y por qué enseñar literatura? ¿Por qué? Hoy en día, ¿por qué? Estoy dando una respuesta que ustedes la están viendo allí en el blog, en el PowerPoint. ¿Por qué enseñar literatura? Lo primero, porque la literatura nos sensibiliza. ¿Para qué nos sensibiliza la literatura? Para reconocer lo bello, para darle sentido a las emociones y que para que las emociones construyan puentes y no murallas. Allí les cito un hermoso fragmento de una poetisa argentina llamada Alfonsina Storni, en un poema hermoso de ella que se llama Alma Desnuda. Dice: soy un alma desnuda en estos versos, alma desnuda que angustiada y sola va dejando sus pétalos dispersos, alma que puede ser una amapola, un lirio, una violeta, un peñasco, una selva y una ola, alma que como el viento vaga, inquieta y ruge cuando está entre los mares y duerme dulcemente en una grieta. Entonces la literatura primero nos sensibiliza respecto al lenguaje, por supuesto, pero ante todo respecto a la profunda fragilidad humana, ese acontecer diario que nos toca, nos golpea a todos, como es el azar, lo imprevisto, la incertidumbre, la duda, la enfermedad y la muerte también. La literatura se nutre y preña todas estas dificultades. Lo que pasa es que lo hace con lenguaje literario. Bueno, ¿por qué más estudiar literatura? Vamos a la segunda razón. Si podemos adelantar el PowerPoint. Bueno, porque nos enseña a mirar. La literatura nos enseña a mirar. De hecho, si ustedes piensan, ¿qué es leer? Leer es mirar, leer es observar, leer es detener la mirada en las cosas del mundo interior y del mundo exterior. Entonces la literatura nos enseña a mirar, no a ver. Todos vemos que es biológico, visual, óptico. No, la literatura nos enseña a mirar en detalle, a caer
en cada minucia, en cada cosa, porque la literatura nos enseña a detenernos en los detalles, en sus características y relaciones, porque la literatura, sí, es cierto, nos enseña a leer el mundo con viva atención, a evitar las generalidades, los lugares comunes, el blanco y el negro de la vida, los totalitarismos y los fanatismos, y porque nos lleva a comprender las circunstancias de este aquí y ahora. Allí les pongo un texto, no lo voy a compartir, hermosísimo, de uno de los grandes, tal vez más grandes cronistas colombianos, se llama Alberto Salcedo Ramos. En ese texto, allí les quedará o les invito a que lo lean, él hace un homenaje hermoso a qué es una parranda vallenata. Y dice, la parranda vallenata no es solamente dedicarnos a comer sancocho y a escuchar acordeón, caja y guacharaca con whisky. Allí está toda la ceremonia de la vida y de la muerte que se encuentran y está esa profunda esperanza del hombre por la alegría y por la vitalidad. Eso, por ejemplo, nos lo enseña la literatura, nos enseña a mirar una parranda vallenata más allá de los clichés o de los lugares comunes. Bueno, tercero, otra razón para estudiar literatura, para enseñar literatura y para meterse ya en este programa. Claro, porque nos enseña a crear. La literatura es creación pura. Crear entendido como representar, volver a presentar y como innovar. Crear como develar, sacar a la luz aquello que está oculto, que es intrascendente o que consideramos tan normal que no lo vemos. Crear como entender las relaciones y los vínculos que nos gobiernan a las personas y a los seres con el mundo. Y porque crear es expresar y resistir. Simplemente les dejo allí para que lo vuelvan a leer, para que lean a nuestro premio Nobel, a nuestro Gavito querido. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Los invito a leer a García Márquez porque él nos enseña lo que es la creación literaria. Vamos a la siguiente razón para estudiar, enseñar literatura. Claro, y aquí vuelvo a Martha Nussbaum, que está trabajando mucho, esta filósofa, en dos libros. En un libro que se llama Sin fines de lucro y otro que se llama Crear capacidades. Martha Nussbaum nos dice que si hay algo importante que hoy en día enseña en la literatura es la ética. Es decir, ella lo llama la narración empática. ¿Qué es la narración empática? Es que yo cuando leo un poema, un verso, una escena, un monólogo, un diálogo, una descripción, yo puedo perfectamente ponerme en los zapatos del otro. Eso es la empatía y a eso nos enseña la literatura. Cuando yo leo, por ejemplo, Ricardo III de William Shakespeare, yo entiendo lo que es la profunda soledad del poder. O cuando yo leo el texto que está allí, Herman Melville, Moby Dick, a Ismael, ese hombre atormentado, reseco interiormente, obsesionado por cazar un cachalote blanco, es porque lo que en el fondo ese hombre está viviendo es intentar darle sentido a su vida, una vida que ha llegado a ser profundamente desértica. Cuando yo leo literatura, puedo entender los motivos del otro. Fíjense que hoy en día, qué importante a nivel de Colombia y del mundo, que desarrollemos imaginación empática. Qué importante que ustedes hicieran su tesis de grado sobre cómo la literatura permite la convivencia democrática a partir de la narración empática. Bueno, me estoy emocionando, así que sigo. Sigamos, por favor. Bueno, obvio, la literatura nos enseña la excelsitud del lenguaje. Un amigo muy querido dice que la poesía es el buque del lenguaje, es lo más fino, es la mayor destilación posible del lenguaje. Cuando usted lee literatura, lee el lenguaje en su máxima expresión, dado que somos seres de lenguaje, dado que el lenguaje es mundo, dado entonces eso, el lenguaje es nuestra máxima posibilidad de expresión. Y allí les pongo, no lo voy a leer totalmente, simplemente las invito a que vuelvan a Francisco de Quevedo en un poema hermoso, Siglo de Oro español.
un poema que se llama Amor constante más allá de la muerte. Miren el título tan hermoso, Amor constante más allá de la muerte. Y dice, hablando de la muerte y cómo el amor puede más que la muerte, dice, cerrar podrá mis ojos la postrera sombra que me llevará el blanco día y podrá desatar esta alma mía, ora a su afán ansioso lisonjera, mas no de su otra parte en la ribera dejará la memoria en donde ardía, nadar sabe mi llama la agua fría y perder el respeto a ley severa. Alma a quien todo un dios prisión ha sido, venas que humor a tanto fuego han dado, médulas que han gloriosamente ardido, su cuerpo dejará, ojo ahí, no su cuidado, serán ceniza, mas tendrán sentido, polvo serán, mas polvo enamorado. Frente a la contingencia inevitable de la muerte, la poesía y la literatura proponen la vida profunda, la esperanza y la alegría. Bueno, y vamos a la última, ya voy a cerrar, no los quiero cansar. La última es que la literatura nos enseña la actitud crítica, el pensamiento crítico. Por eso cuando se habla de lectura crítica no es nada nuevo en la literatura. La literatura, el escritor, el creador y el buen lector de literatura desde siempre han sido lectores críticos. Esto no es nada nuevo en la literatura. ¿Por qué la literatura enseña la actitud crítica? Pues porque devela y denuncia fisuras de un sistema, de una estructura social, porque hace resistencia creativa, porque asume postura y porque da valoración argumentada de las cosas. Y cierro con un texto hermoso de los microcuentos de Augusto Monterroso en su obra La oveja negra. Escuchen esto y con esto cerramos y con esto los dejo. En un país lejano, en un lejano país, existió hace muchos años una oveja negra. Fue fusilada. Un siglo después, el rebaño arrepentido le levantó una estatua ecuestre que quedó muy bien en el parque. Así, en lo sucesivo, cada vez que aparecían ovejas negras, eran rápidamente pasadas por las armas para que las futuras generaciones de ovejas comunes y corrientes pudieran ejercitarse en el maravilloso arte de la escultura. Miren la ironía, la crítica, el sarcasmo, la profunda inteligencia del lenguaje con el cual la literatura denuncia la injusticia, la indignidad y la pobreza humana. Esto no es nada más que un abrebocas. Espero y sé que así será que nos veamos en el próximo curso de introducción a la literatura. Por lo pronto les deseo lo mejor y queridos colegas, sigan ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Rodolfo. Qué interesante todo eso que nos acaba de compartir y sobre todo lo motivado que lo deja a uno, ¿no? Es decir, como que le da a uno más ganas de seguir leyendo, le dan más ganas de seguir investigando en el campo y pues ni qué decir de analizar todo eso transversalmente con la lengua castellana, pero muy bien, muy bien. Muchas gracias, profe, por ese abrebocas que nos acaba de dar. Listo. Vamos a seguir ahora con la participación de la profe Catalina Jaramillo, que también tiene unos puntos muy interesantes por trabajar. ¿Listo? Muchas gracias, profesores. Muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestro webinar. Aprovecho para saludar a Verónica, a Luis Garrido, a Camilo Méndez. Bienvenidos. Muchas gracias. Yo lo que quiero para cerrar es comentarles unas cositas muy breves sobre lo que significa ser estudiante. Ustedes se han dado cuenta por lo que han oído, por lo que han visto en la televisión, por lo que ha pasado en estos meses de situación distinta de enseñanza, que hay muchas cosas que funcionan no solamente para las licenciaturas virtuales, sino para las presenciales y viceversa. Entonces, la invitación, mi invitación es a que se cuestionen, a que se pregunten si quieren ser licenciados. Yo personalmente llevo 35 años siendo profesora y nunca pensé que iba a ser profesora. Realmente pensé que era una profesión un poco de paso, pero llevo 35 años en eso y no me cambio por nada. Pienso también que para ser docente son 10% de vocación y 90% de trabajo. No se es profesora sino más y nosotros tenemos una responsabilidad social muy grande con nuestros niños sobre todo, porque tenemos que formarnos y no solamente formarnos a nivel de pregrado, sino a nivel de posgrado.
Si ustedes escogen estudiar una licenciatura, no vayan a pensar que con la licenciatura es suficiente, hay que seguir formándose. ¿Y dónde nos formamos? En nuestras aulas. Nosotros tenemos un laboratorio humano increíble, en donde aprendemos a hacer haciendo, pero también tenemos que formarnos. Por eso se les ofrece a ustedes 8 semestres de formación en licenciatura. Otra cosa que es importante tener en cuenta y es que los hábitos que uno tenía de estudios en el colegio ya no sirven para el pregrado. Ustedes sabían leer, sintetizar, analizar, memorizar, pero esos hábitos ya no sirven, porque en el pregrado hay que pensar de otra manera. Lo que uno aprende en la universidad es abrir su manera de analizar y desarrollar su pensamiento crítico. ¿Y cómo se hace eso? Eso no es un recetario, sino al venir a las clases, al asistir a las clases, ustedes van a tener unas clases que son sincrónicas, quiere decir que tendremos encuentros así. Y también habrá una serie de módulos, una serie de tareas, pero algo que es fundamental es que vamos a tener espacios de trabajo cooperativo. Es muy fácil trabajar con otras personas cuando el otro trabaja como yo, pero la sociedad del siglo XXI necesita estudiantes, necesita personas que sepan trabajar en equipo, que sepan negociar, que sepan aprender a resolver problemas de orden cognitivo, que sepan aprender a cuestionarse cómo es que aprenden. Cada uno de nosotros tiene un estilo de aprendizaje distinto. Por eso en la licenciatura que nosotros ofrecemos, que es virtual, hay diferentes maneras de acceder a la información. Ustedes van a tener clases sincrónicas, van a tener video, van a tener que mirar videos, van a tener que leer, van a tener que pasar a la acción. Hay toda esa modalidad de práctica que es ya no solamente me aprendo qué es lo que tengo que hacer cuando sea profesor, sino que el espacio de observación se vuelve nuestro espacio real de práctica. La práctica no es solamente cuando voy a dar clase, la práctica es cuando voy al supermercado, cuando observo, cuando estoy en el ascensor esperando que llegue el ascensor, qué es lo que pasa con el niño, qué es lo que pasa con el niño cuando pregunta. Y ahí la literatura nos abre unas perspectivas enormes. Para concluir, ustedes se están preparando para ser profesores del siglo XXI. No somos profesores, nosotros somos profesores del siglo XX y nos ha tocado pasar del siglo XIX, XX y XXI y es un reto supremamente interesante. Entonces la idea es que ustedes también pues se pongan en una posición de aprender y también valorar lo que ya saben. Nosotros no pretendemos enseñarles todo, pretendemos darles unas herramientas para que ustedes aprendan a aprender. Y ahí hago referencia para concluir a los 5 pilares del conocimiento, que son los que se desarrollan desde la UNESCO y de otros teóricos. Ustedes en la vida, en la universidad, aprenden muchas cosas, de las cuales les van a servir tal vez un 30, 40%, el resto ya después puede ser que se olvide, pero lo que se desarrolla son los pilares del conocimiento, que son aprender a aprender, aprender a hacer, aprender a ser personas. Para nosotros sí es importante que aprendan, es súper importante y si no aprenden y no demuestran que aprendieron, pues no aprueban la materia. Pero aprender a ser personas, aprender a estar con el otro, aprender a vivir juntos es supremamente importante. Y para concluir, aprender a transformar la información. Ya no se trata de aprenderse las cosas de memoria, sino se trata de ver qué hago con eso para responderle a la realidad que necesita el país. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Catalina. Qué interesante también todos estos tips que nos está dando y estas reflexiones a las que nos lleva, precisamente para contextualizarnos en un momento actual, ¿sí? Ya no solamente estudiar una carrera, digamos, porque hay que trabajar, sino por un gusto propio, ¿cierto? Una motivación para salir adelante, para ofrecerle algo a la sociedad, ¿cierto? Y también, digamos, para enriquecerse uno mismo, ¿no? Porque todo este tipo de ejercicios académicos finalmente resultan en el enriquecimiento propio en muchos niveles, ¿no? Entonces, eso es lo que, digamos, motiva cada vez más, ¿sí? Y a la vez lo exige a uno para seguir cada vez un paso más adelante, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos los invitados. Em, no sé si ahí podamos entonces dar paso en este momento a algunas preguntas de pronto que tengan
las personas pues asistentes, digámoslo así, para ver si de pronto el profe Jairo nos puede colaborar ahí. Sí, claro, gracias, profesor Daniel. Algunas preguntas que se están transmitiendo aquí por el chat son las siguientes. La primera, ¿hay requisito de idioma? Es decir, yo tengo que saber inglés para ingresar aquí a la licenciatura. La segunda, ¿cuál es el procedimiento después de este webinar? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo es que debo proceder? Y la tercera, ¿hay financiación? ¿Hay algún tipo de beca? ¿Cuánto es que vale el semestre? Profe, esas son las tres primeras preguntas que aparecen acá en el listado. Si Camilo, Luis o Verónica tienen alguna otra pregunta, pues la pueden transmitir ahí a través del chat, por favor. Profesor Daniel. Bueno, en cuanto a lo del requisito de idioma, en realidad no es necesario, digamos, Ujú, para entrar a la licenciatura. No se está exigiendo, digamos, en ningún momento algún examen certificado en ujú, ninguna otra lengua extranjera. Entonces, allí no necesitamos pues ese requisito para la entrada, digamos, a la licenciatura. Entonces, no, ujú, por eso no hay que preocuparse, ¿sí? De hecho, ujú, también por eso existen unos cursos, si ustedes vieron, en la fundamentación de inglés. Hay un inglés 1, 2, 3 que nos ayuda un poco como a dar unas bases sobre una lengua extranjera, en este caso inglés, ¿no? No hay ujú. necesidad de eso. Bien, la segunda pregunta era ¿cuál? Perdón, profe Jairo. Ahí la puede contestar de pronto la profesora Catalina. Contestar es que a veces se suena un poquito distorsionado, entonces ustedes ya asistieron al webinar, este webinar queda grabado para que lo puedan consultar. La idea también es que se los muestren a sus papás si ellos están interesados, porque una cosa es decirle, papá, me interesa eso, y otra cosa es que oigan a ver cómo es la cosa, porque ustedes están optando por una universidad de alta calidad, eso hay que resaltarlo. Entonces, el paso a seguir es que se tienen que inscribir y después nosotros esta semana los vamos a, ellos se inscriben a través de la página web de la universidad. Nosotros los vamos a contactar esta semana para hacerles una entrevista por medio de vía telefónica por Meet, por algún medio. Nosotros los contactamos, les preguntamos por qué quieren estudiar la licenciatura, si tienen preguntas les contestamos y después eso va a ya decisión si hay el espacio para ustedes. Probablemente va a haber el espacio porque lo que nos interesa sobre todo es que estudien con nosotros y vean que esto es una licenciatura interesante. Pasado eso, después ya toca aceptar la invitación que ustedes están tomando. Ujú. Entonces, después de que terminen este seminario, van y se inscriben ahí en la página web. O pues de todas maneras recibirán un correo por parte acá de la profesora Catalina, del profesor Daniel, del profesor Rodolfo, en el que pues les invitan a una entrevista. En esa entrevista les terminan de completar sus inquietudes. Si ustedes tienen alguna consulta, alguna inquietud adicional, pues se aclara en esa entrevista a la que pueden asistir todas las personas que ustedes deseen y comenzamos estudios. Comenzamos clases el 1 de febrero. Como es una licenciatura virtual, no tienen que venir aquí a la Universidad de La Salle de ningún modo. Todo lo harán desde el lugar en el que ustedes se encuentren. Esa licenciatura que usted comienza a estudiar el 1 de febrero tiene pues un horario de encuentros sincrónicos con los estudiantes, con los profesores en horas de la tarde, a partir de las 6 de la tarde, de 6 a 8, de 8 a 10. Y pues, por ejemplo, el día lunes tendrán una clase, el día martes tendrán otra clase, el día miércoles otra clase, pero pues todo por medio de encuentros sincrónicos una vez a la semana o una vez cada 15 días. La primera semana ustedes se enteran de todo el proceso. En la semana de inducción les indicamos cómo es la plataforma, de qué se trata, cuáles van a ser sus profesores y los horarios que van a tener. En cuanto a la financiación, Camilo, el tema de la financiación del 10%, dice que se paga mientras que se estudia el 10% y al finalizar el 90%. Por supuesto, hay distintos patrones de financiamiento dependiendo del estudio de crédito que le hace la universidad o Inversora Pichincha o Banco de Bogotá, la vivienda con las que tenemos afiliación, y dependiendo de ese estudio de crédito, el mejor escenario es en el que usted arranca pagando el 10% de la matrícula y conforme avanza sus estudios, pues va pagando paulatinamente y cuando termina, paga o el 90% que le hacía falta, o el 40 o el 60, pero hay distintos niveles de crédito en ese proceso. La Universidad de La Salle para este semestre que viene les está ofreciendo el 15% de beca, punto.
arrancando. Si usted dice, quiero comenzar a estudiar y puedo conseguir la financiación por fuera o dentro de la universidad, ya tiene aplicado el 15% de descuento. 15% si se matricula antes del 15 de enero. ¿Cómo funciona lo de las homologaciones o lo del inglés? Usted se presenta, participa en la entrevista, se inscribe, participa en la entrevista y en la entrevista le comentamos, bueno, usted tiene niveles de inglés, sí los puede homologar, o no tiene niveles de inglés, no hay ningún problema. Tiene otras asignaturas que vio en otro pregrado, los puede traer y aquí hacemos el estudio de homologación. Queremos abrirle todas las puertas para que usted participe en esta licenciatura y pues continúe con profesores como la profesora Catalina, profesor Daniel, profesor Rodolfo y otros más que tenemos de modo virtual. Y aporte también dentro de su propio manejo del tiempo y de los traslados con una licenciatura virtual a su futuro. No sé si tengan alguna otra pregunta. La tercera pregunta, ¿cuál era, profe Catalina? Ya la contestamos. Que si la lengua, ¿qué hacían después? Lo de la práctica no se habló mucho. Dale la práctica. Tú. Listo. La práctica pedagógica. Usted está ingresando a una licenciatura virtual. ¿Dónde hace sus prácticas? ¿En una universidad virtual? ¿En un Moodle? ¿En un lugar virtual? No. La Universidad de La Salle tiene convenio con todas las escuelas normales superiores del país. ¿Qué significa eso? Que si usted, por ejemplo, se encuentra en Cerrito, César, se encuentra en Guainía, se encuentra en La Guajira, se encuentra en alguna vereda cercana a una cabecera departamental, una cabecera municipal, la Universidad de La Salle establece contacto con esa institución, con ese colegio, con esa escuela normal, y en esa escuela normal usted podría desarrollar sus prácticas pedagógicas. Lo mismo, usted en este momento ya está trabajando, por ejemplo, ya es profesor contratado en algún lugar. Podemos hacer el estudio para que ese lugar en el que usted está trabajando sea válido por las prácticas que está desarrollando. ¿A partir de qué semestre van las prácticas? A partir de cuarto, quinto semestre aproximadamente. Por eso es importante que usted tenga en cuenta que a pesar de que es una licenciatura virtual, usted podrá hacer sus prácticas de modo presencial. Le preparamos para que lo haga, para que cuando termine su licenciatura virtual pueda tanto ser profesor de entornos virtuales como ser profesor de entornos presenciales. Esa es la ventaja de hacer una licenciatura en modalidad virtual. Aprende de una vez de los dos mundos y desarrolla lenguajes mucho más allá de la disciplina. Gracias, Luis, Verónica, Camilo, si tienen alguna otra inquietud. Profesor Daniel, muchas gracias por su invitación, profe. Aquí tengo una pregunta de Verónica, permítame. Es que uno se despide y ya llega. Hola a todos, Okay. Soy profesora. Ejerzo la docencia hace ya 8 años. Soy de Ecuador. ¿Podría convalidar las prácticas preprofesionales? Por supuesto. Necesitaríamos recibir tu documentación, Verónica. Podría ser docente allá en Ecuador y nosotros desde la licenciatura virtual ayudarte en la profesionalización. Tenemos que revisar muy bien es en cuanto a en dónde hiciste tus prácticas, dónde estás haciendo tus prácticas para que la práctica pedagógica pueda ser. Dice Luis que vive fuera de Colombia. ¿Cómo se manejaría la práctica pedagógica? Tenemos que revisar en qué lugar del planeta se encuentra usted y a partir de eso, pues, analizar dónde o cómo podríamos desarrollar la práctica pedagógica. Pero, pues, es un reto que nosotros ya con la licenciatura virtual hemos asumido. Tenemos, por ejemplo, en este momento una estudiante ya de Argentina. Ella comenzó sus estudios y, pues, cuando llegue a quinto semestre, analizaremos en el sector en el que se encuentra qué institución educativa podríamos hacer convenio para que pudiera en ese lugar en Argentina desarrollar sus prácticas pedagógicas. Luis nos escribe desde Estados Unidos, gracias, muy amable por acompañarnos, y Verónica desde el Ecuador. Gracias, Verónica, por estar acá con nosotros. Ahora sí, pues, están los correos para que nos escriban y dejo al profesor Daniel para que cierre ya nuestro encuentro. Gracias a todos ustedes. Muchas gracias, profesor Jairo. Muchas gracias al profesor Rodolfo y a la profesora Catalina por aceptar esta invitación. Gracias a todas las personas que se conectaron para, digamos, información sobre la licenciatura. No me queda más que, pues, digamos, extenderles la invitación y que ojalá, digamos, se bastante motivado a tomar la licenciatura. Pues precisamente pensando en todo esto de la profesionalización, en este nuevo, digamos, mundo que nos está exigiendo un nivel de virtualidad bastante alto y creo que más adelante pues, será aún más. ¿Listo? Efectivamente. Entonces, muchas gracias a todos. No teniendo nada más por decir, entonces yo creo que
damos por cerrado pues el webinar sobre la licenciatura. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.